Te voy a contar un secreto. Que el Señor esté con todos ustedes. Buenos días. Ofrezco la misa por cada uno de ustedes, sus familias, sus intenciones, sus necesidades, por las personas que se encomiendan a mis oraciones, por la paz en el mundo, por la paz en nuestro país. Hermanos, para celebrar con dignidad estos sagrados misterios, en un momento de silencio pidamos a Dios perdón por los pecados que hemos cometido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Mira con bondad, Señor, la devota entrega de tu pueblo, y ya que con sus privaciones se empeña en dominar su cuerpo, haz que con el fruto de sus buenas obras se fortalezca su alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar.
Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron en un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre la ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasen ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Esta es palabra de Dios. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito, Señor, tú nunca lo desprecias. De pie, por favor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todavía es tiempo, dice el Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Usted está buscando una... La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios siempre es palabra actual, no es palabra del pasado. Y como dice Jesús,
La gente de este tiempo es una gente perversa. Estamos viviendo pura perversidad. La mayoría. Uno que otro es bueno, centinelas que dan testimonio real de Dios. Pero la mayoría somos perversos. Y no podemos decir, yo no, Padre. Todos, la mayoría somos. Y no queremos cambiar. Y le seguimos pidiendo a Dios señales para creer, prodigios para convertirnos y creer. Pero ya no habrá otro. Ya ahí está el mayor prodigio, el mayor milagro, la mayor señal más grande. Murió y resucitó. Nos ha revelado cuál es el camino, cómo debemos de comportarnos, por dónde debemos de andar, cuál es la voluntad de Dios Padre. Todo nos lo ha hecho muy fácil, pero no queremos aceptar del todo. Decimos creer, pero no queremos aceptar. Y por ende no cambiamos. Y por ende solamente estamos preocupados por las cosas de este mundo. Más dinero, más esto, más aquello. Puras cosas que al final del camino, como lo he dicho en otras ocasiones, no nos vamos a llevar. Y por eso muchos se quieren hacer ricos de la noche a la mañana, y como no quieren trabajar, bueno, pues voy a dedicarme a la delincuencia organizada, a secuestrar, a robar, a vender droga, a hacer esto, a hacer aquello. Pura perversidad. Vamos rumbo al precipicio y no queremos enderezar el camino. Y Dios no nos obliga, nos invita constantemente. No nos obliga a portarnos bien, no nos obliga a hacer cosas buenas, no nos obliga a nada, ni a amarlo. Nos invita y nos ama, aunque muchas veces nosotros con nuestras acciones decimos que no lo amamos. Y le pedimos y le pedimos, y hay quienes todavía le siguen pidiendo así: Señor, es que si me haces un milagro bien grande, voy a creer. No, pues ahí está el milagro. Y se hace presente en la Eucaristía, y hay quienes, no, es que yo no creo que esté ahí presente. Pues si no quieres creer, pues no creas. Si no quieres aprender, pues no aprendas. Si no quieres escuchar a Dios, pues no lo escuches. Pero hay que mirar nuestra propia vida. Oye, pues si no estoy escuchando a Dios y con lo que estoy haciendo, mira cómo estoy. Entonces quiere decir que no estamos haciendo las cosas bien. Y eso es, cada uno de nosotros nos vamos mirando, oye, pues mira cómo me está yendo bien mal, pero mira cómo estás haciendo las cosas. Y no es Dios, porque Dios no castiga. Somos nosotros, hombres de cabeza dura, que no queremos aceptar del todo la palabra de Dios, y que le seguimos pidiendo una señal milagrosa, algo más grande. Pidámosle a Dios la gracia necesaria para poner atención a su palabra, escucharla con atención, esforzarnos en ponerla en práctica y cambiar el rumbo de nuestras vidas y de nuestra sociedad. Está en nuestras manos. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Lo demás está en nuestras manos.
Lo demás está en cada uno de nosotros. Y depende de nosotros que cambiemos el rumbo del que estamos caminando. De verdad, estamos viviendo mucha perversidad. ¿Y de qué nos sirve ganar el mundo entero si estamos perdidos? ¿Y para qué ir tan lejos? Aquí mismo muchos que llegan con vicios. Para eso dejaron la familia, para andar en mal camino, drogándose, alcoholizándose. Pues ¿de qué sirve? Eso es perversidad. Llegar aquí a la casa de Dios y querer andar haciendo siempre cosas malas. Eso es perversidad. La gente de este tiempo, dice Jesús, es una gente perversa. Pero hay unos que otros que son centinelas, y esas personas aún nos dan testimonio de que Dios está con nosotros y que nosotros podemos cambiar si nosotros le permitimos a Dios actuar en nuestras vidas y nos esforzamos en poner en práctica su palabra de vida eterna. Vamos a continuar con el ofertorio. Con nuestras manos ya cansadas y nuestros pies de tanto andar, venimos hoy a presentarnos, Señor, ante tu altar. Es nuestra ofrenda, nuestro canto, una oración universal que te queremos ofrecer hoy, Señor, para que nos puedas perdonar. Y así, con el vino y con el pan, nuestras vidas puedas cambiar. Y así, con el vino y con el pan, Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos has dado para consagrarlos a ti, y concede que, así como los vas a convertir para nuestro bien en sacramento, así también se conviertan para nosotros en remedio de eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo,
Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y espero en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y espero en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Rogelio y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos difuntos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes.
Como hijos de Dios, nos deseamos un saludo fraternal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para eso. Camino y desierto andamos a la tierra prometida. Vuelvan, Señor, tus torrentes a saciarnos de agua viva. Mi cuerpo es tomar y comer, mi sangre es tomar y beber. Este es el pan de vida, este es el pan de fe. Mi cuerpo es tomar y comer, mi sangre es tomar y beber. Este es el pan de vida, este es el pan de fe. Nos pesa nuestro pecado, dolores, hambres y guerras. Venga tu paz como llama a morar en nuestras tiendas. Mi cuerpo es tomar y comer, mi sangre es tomar y beber. Este es el pan de vida. Oremos. Señor Dios, que no cesas de nutrirnos con tus sacramentos, concédenos que al permitir que lo recibamos como alimento, nos obtengan la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, nos podemos ir en paz. Que tengan un buen día, que Dios los bendiga a todos. Gracias. Me puede faltar todo en la vida, me
puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo. Sé